Buenas tardes, les damos la bienvenida a otro día más de diálogos en el museo y hoy nuestro invitado es el fundador del Museo de los Juegos Tradicionales, Carlos de la Villa. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? O buenas noches ya en España, ¿no? Sí, aquí ya es de noche, son las 11 de la noche y muy bien, muy contentos y encantados y agradecidos de que nos permitáis compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Sí, la verdad que es una maravilla conocer la experiencia de ustedes y la variedad de juegos, así que también de la Asociación Cultural La Tanguilla, así que me gustaría que nos cuente un poco cómo es esta asociación, cómo surge. Bien, estupendo, pues nosotros somos una asociación, actualmente somos 48 socios, los que formamos parte de esta asociación. Somos un grupo bastante variado de gente, pues personas que vienen del mundo de la enseñanza, del mundo del deporte y aficionados, ¿no? Nosotros, la mayoría de los fundadores de esta asociación, que se creó en 1996, ya estábamos unidos a través de una federación deportiva que existe en Castilla y León, que se llama Federación Regional de Deportes Autóctonos. Y cuando nosotros empezamos a trabajar conjuntamente, vimos que si bien la deportivización que se estaba produciendo en esos momentos era muy interesante para contribuir a la recuperación de unos juegos que habían estado olvidados, nos dimos cuenta que el juego tradicional es mucho más que un deporte. El juego tradicional es cultura, el juego tradicional es educación, el juego tradicional son muchísimas cosas, como luego iremos viendo a través de nuestras líneas de trabajo, y decidimos apartarnos. No quiere decir que abandonáramos la vía deportiva, todo lo contrario, pero intentamos explorar otro camino y lo orientamos hacia el mundo de la cultura, ¿no? Porque es un mundo más amplio, no es un mundo tan encorsetado como el mundo deportivo y permite más libertad a la hora de expresar todo lo que llevan consigo los juegos tradicionales. Entonces, bueno, como decía, nos creamos en 1996, un 2 de mayo, y en nuestro día a día pues estamos afiliados a varias entidades. Estamos afiliados a TAFISA, la Asociación Internacional de Deporte para Todos, y como pensamos que el juego tradicional tiene bastantes vertientes, es muy tangencial, toca muchos temas en su vida, pues estamos también integrados en dos entidades que promocionan el turismo. AFOTUR, que es la Asociación para el Fomento del Turismo de la Ribera, y una entidad que se llama Ruta del Vino Ribera del Duero. Es un consorcio que agrupa museos, bodegas, establecimientos hoteleros y asociaciones culturales como la nuestra, ¿no? Estamos situados en España, en el norte del país, en una región vinícola de las más importantes del mundo, junto con La Rioja, Burdeos, son de las que más prestigio tienen, y estamos a mitad de camino entre Madrid y Bilbao, y relativamente cerca de Portugal, país con el que tenemos muchísimos contactos y muchísimas relaciones, ¿no? Nacimos en 1996, lo cual quiere decir que en el año 2021 cumplimos 25 años y lo vamos a celebrar, pues yo creo que como se merece, un cumpleaños tan redondo en una asociación que se dedica a los juegos tradicionales, ¿no? Haremos, como todos los años, un encuentro internacional, un congreso mundial, y lo acompañaremos de algunas actividades relacionadas con la cultura del vino. No sería la primera vez que organizamos un encuentro internacional de juegos tradicionales con el vino como elemento de unión. Aquí ya entrando un poco más en materia, vemos que también tenemos un museo de juegos tradicionales, un museo que se inauguró en el año 2013
y que se nutre de los fondos que hemos ido atesorando, pues personas como yo, que llevo más de 40 años recopilando todo lo relacionado con los juegos tradicionales, juegos, juguetes, eh, recortes de prensa, sellos, postales, monedas, billetes, en fin, todo lo que tenga que ver con el juego tradicional lo cojo como una urraca y lo voy guardando. Y bueno, pues lo que empezó como una actividad promocional, que eran exposiciones itinerantes que hacíamos por muchísimas localidades, se acabó convirtiendo en un museo permanente que tenemos en la localidad de Aranda de Duero, sede de nuestra asociación, ubicado en la Plaza Mayor, o sea, en el centro de la ciudad y justo al lado de la oficina de turismo, lo que nos garantiza pues bastantes visitas y una visibilidad que la verdad nos ayuda muchísimo a promocionar el museo. Este que vemos aquí es el logotipo, el tríptico que tenemos promocional genérico de nuestra asociación, en el que plasmamos un poquitín de lo que hacemos, nuestra exposición permanente, como os decía, que ahora se llama Museo de Juegos Tradicionales, y luego pues un poquitín, un flash de las cosas que hacemos. Hacemos muchas actividades formativas, desde iniciación a los niños en las escuelas primarias, con talleres prácticos de conocimiento del juego tradicional, hasta cursos en las universidades, avalados y reconocidos por las instituciones académicas, como más adelante veremos, para los futuros educadores de educación primaria o incluso de los centros específicos de licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte. Seguimos haciendo exposiciones itinerantes, jornadas de animación, talleres, y colaboramos con algunas actividades deportivas. Como os decía, no hemos renunciado a la deportividad, al juego tradicional como deporte arreglado. Tenemos bastantes publicaciones, bueno, bastantes, tenemos 8 títulos editados, desde juegos infantiles hasta juegos de mayores, y funcionamos pues como es un habitual en una entidad inscrita en el registro de asociaciones. Tenemos un presidente, en este caso soy yo, y luego funcionamos con 2 órganos colegiados, la Junta Directiva y una Asamblea General de todos los socios, que son los que marcan la política y las directrices y el rumbo y aprueban los presupuestos y las actividades que vamos a hacer. Todo eso lo ejecuta una Junta Directiva que tiene pues diferentes áreas de trabajo, pues desde la de publicaciones, formación y redes sociales, que lo llevo yo personalmente. En el tema de formación me acompaña el secretario, que es a la vez el director del Museo de Juegos Tradicionales y comisario de exposiciones. Otro compañero se encarga de las relaciones con los colegios y del tema económico, de recabar fondos, administrarlos. Y luego tenemos 2 personas que se encargan de la conservación del material. Una, que es el restaurador, el que coge los juguetes viejos y los deja guapos y listos para su exposición. Y una persona, Conchi, que es la comisaria de exposiciones de filatelia. Es la que se encarga de los montajes, de sellos y postales cada vez que hacemos una exposición divulgativa del juego tradicional en sellos y postales. Y tenemos un periodista que es el responsable de las relaciones con los medios de comunicación. Nuestros fines son, pues como es obvio, recuperar las tradiciones, fomentar las actividades y colaborar con las administraciones en la realización de promoción de la cultura tradicional. Tenemos unos patrocinadores que son la Municipalidad de Aranda de Duero y el Gobierno provincial, y tenemos convenios con la Universidad de Burgos y la Universidad de Valladolid para los programas de formación de los futuros licenciados. ¿Qué es lo que hacemos? Pues organizamos actividades culturales y recreativas, investigamos y hacemos pues actividades promocionales, cursos, exhibiciones y sobre todo, lo más importante, publicamos y difundimos todo lo que vamos recopilando y recuperando, tanto en ediciones periódicas como en monografías, como puede ser un libro o una revista. ¿Qué es lo que caracteriza a nuestra asociación de otras que trabajan en el mundo del juego tradicional?
tenemos muy claro que si queremos que los juegos tradicionales formen parte importante de nuestra vida, les tenemos que devolver el lugar que siempre han ocupado, que es la calle y la sociedad. ¿Qué hacemos? Muchísimas cosas y sería muy largo explicarlo en una pincelada como es esta noche. Pero como ejemplo sirva a estos encuentros interempresas que hacemos aquí en la zona de la Ribera del Duero, en la que convocamos diferentes juegos tradicionales: el ajedrez, la tanguilla, que es un juego de lanzamiento, la rana, juegos de bolos, petanca y algunos otros juegos que no son tradicionales pero que tienen bastante demanda entre los trabajadores de las industrias de nuestra zona. Con esto, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que el juego tradicional forme parte de nuestra vida cotidiana, que lo mismo que antes salían del trabajo y se iban a tomar unas cervezas o a jugar una partida a la baraja, pues ahora cogen el hábito de jugar a un deporte tradicional, y que hemos conseguido llevar el deporte tradicional también a la calle, ¿no? Que sea una actividad más del día a día de la sociedad. Esto os lo voy a poner un momentito para que veáis lo que es un deporte nuestro que se llama la calva, que es lanzar una pieza metálica a una pieza de madera intentando alcanzarla, ¿no? Es un... ¿Qué otras actividades hacemos? Pues buscar la vertiente, como os decía, cultural, ¿no? Hoy día los niños, yo no sé si os pasa en otros países, pero aquí, por ejemplo, estamos invadidos por las peonzas estas luminosas, que son casi tecnología del siglo XXI, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para atraer a los niños a la peonza tradicional, al trompo tradicional? Pues convocamos concursos de decoración de peonzas, ¿no? A los niños les damos una peonza, nos la devuelven decorada, como podéis ver, valoramos su trabajo y les damos premios en material deportivo y les devolvemos más peonzas de madera para que jueguen, ¿no? Estamos haciendo dos cosas: les entretenemos, hacemos manualidades y a la vez pues nos beneficiamos porque nos nutren de piezas muy curiosas para nuestro museo, ¿no? Como os decía, llevamos muchos años haciendo exposiciones. Estos son carteles de las primeras de 2006, 2007, ¿no? Hemos hecho exposiciones por muchísimas partes del mundo, no solo en nuestro ámbito más próximo. Hemos hecho exposiciones en Italia, en Francia, en Túnez, en Portugal, Croacia. Exposiciones de todo tipo, ¿no? Exposiciones de material, exposiciones de filatelia, exposiciones mixtas de material y de paneles con ilustraciones con sellos originales y postales originales. Aquí tenemos ejemplos de exposiciones más sencillas, que también llegamos a los pueblos más pequeños porque también ellos tienen derecho a disfrutar del patrimonio cultural que tenemos, en este caso los juegos y juguetes antiguos. Y pues nos movemos por muchas partes del mundo, ¿no? Francia, Italia, llevando con orgullo las manifestaciones deportivas tradicionales de nuestra tierra. En Túnez, en Portugal, como os decía, que tenemos muchos contactos. La parte más importante, como os decía, si queremos conservar y recuperar y conservar y promocionar un patrimonio, es la investigación y la documentación. Los mejores elementos que nos pueden informar son precisamente las personas mayores, y tenemos una carrera contra el reloj porque estas personas mayores van desapareciendo. Entonces es muy importante que nos movamos con agilidad, pero no solo nosotros, sino todos los interesados en el juego tradicional, para que estas personas nos faciliten toda su memoria histórica y todas sus experiencias de los juegos, porque por desgracia hasta los años 70, 80 había muy pocas publicaciones sobre los juegos tradicionales, ¿no? Sobre todo en las manifestaciones más locales. Entonces lo que nosotros hacemos es entrevistas con las personas que nos pueden aportar estas cosas, lo grabamos en vídeo, grabamos su voz, contrastamos siempre las informaciones porque ya sabemos todos que el juego tradicional es muy local y muchas veces una persona tiene una visión diferente del juego que la que pueda tener su vecino. Estudiamos todas las aportaciones que nos hacen, lo redactamos, lo damos forma, lo componemos y lo publicamos, ¿no? Como os decía, ¿qué otros herramientas o qué otras
artes utilizamos para recopilar datos? Pues tenemos una actividad muy bonita que se llama el Taller de Juegos del Mundo, en el que nos estamos aprovechando de las sinergias que nos proporcionan todas las personas inmigrantes que han accedido a nuestras poblaciones. Aquí tenemos una riqueza muy grande, pues con personas que vienen de Sudamérica, del centro de Europa, del norte de África. ¿Y qué hacemos con esos niños? Pues hacemos una cosa que yo considero que es muy bonita, ¿no? Convocamos talleres de juegos del mundo. A todos los participantes les damos una hojita en la que nos van a contar a qué juegan ellos, bien en su país o bien aquí, cómo se juega, con qué material se utiliza, y a través de unas jornadas en las que nosotros les enseñamos juegos de diferentes países. Aquí podemos ver, por ejemplo, que les enseñamos un juego de Finlandia, un juego de Dinamarca, un juego de Suecia, otro juego de Rusia, con juegos de la misma familia de juegos, pero nacionales. A su vez, ellos nos aportan sus juegos, los recopilamos en estas fichas y luego los fabricamos y hacemos una fiesta cada año en la que los niños juegan a los juegos que ellos nos han enseñado, ¿no? Como podéis ver, también aprendemos y aquí tenemos varias banderas de países que nos han aportado ideas para estos juegos. Bien, todo eso lo recopilamos. Tenemos en nuestra página web unidades didácticas para que los docentes de primaria puedan tener recursos para aplicar en su enseñanza. Tenemos bastantes publicaciones y folletos divulgativos, ¿no? Como publicaciones tenemos obras monográficas, libros con los deportes de Burgos, que es la provincia en la que estamos, provincias limítrofes como Soria, deportes en el Camino de Santiago, juegos infantiles que están estructurados en vez de por familias de juegos, por juegos con material, sin material, de interior o de exterior. Están ordenados por orden estacional, ¿no? Se llama un año de juegos porque vamos describiendo cómo juega un niño a lo largo de las diferentes estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Creemos que el juego, una de las características es su estacionalidad. Hay juegos de interior, de exterior, pero sobre todo hay juegos de verano, juegos de invierno y juegos que se van jugando según la temporada del año que nos toque vivir. Estos son ponencias y comunicaciones de un congreso mundial que tuvimos, Juegos Tradicionales y Salud Social. Y este es el último libro que hemos editado, Mujer y Deporte Tradicional, que es una edición bilingüe español-portugués. Y hemos hecho una reedición de un libro del siglo XIX, de 1870 por ahí, que es una maravilla que recoge una gran cantidad de juegos. Editamos también reglamentos de bolsillo para que la gente pueda tener acceso al conocimiento de estos juegos sin necesidad de echar mano de un libro más pesado o más extenso. Como os decía, tenemos talleres de iniciación en la escuela. Esta es una estadística de un decenio entre 2003 y 2013 en la que hemos llegado a 7.000 y pico niños, según los datos del Instituto Municipal de Cultura de Burgos. Carlos, están pidiendo si puedes subir el audio, dicen que está muy suave y dificulta de a momentos oírlo bien. Pues no sé cómo se sube, es que no sé. Pruebo subir pronto. ¿Se oye mejor ahora? Sí, ahora sí. A ver si, porque yo no sé cómo subir el volumen. Ahora se oye mejor, ahí se oye clarito. Vale, de acuerdo, pues lo siento, continúo. Bien, como decía, esto es una estadística de un periodo de un decenio. Dentro de poco nos darán la otra estadística, pero llegamos a una media de unos 800, 900 niños cada año en los centros docentes en los que les iniciamos al deporte tradicional a través de juegos infantiles. También, como os decía, llevamos años haciendo cursos de formación superior con las universidades de Valladolid y de Burgos, en los que impartimos formación específica en materia de juegos tradicionales para los futuros educadores de niños. Este es el contenido, por ejemplo, de un curso en la universidad
Y también hacemos otro tipo de formación. Como os decía antes, el juego tradicional está considerado como un importante recurso turístico, ¿no? Nosotros hacemos cursos para empresas, para guías turísticos, para centros de información turística, y tienen muy buena acogida porque el juego tradicional fideliza mucho a los clientes de estos establecimientos. Lo voy haciendo rápido para luego ir entrando en las otras materias. Bueno, como os decía, en 2013 hemos inaugurado el Museo de Juegos Tradicionales, que está en la Plaza Mayor de Aranda de Duero. Este sería el tríptico de nuestro museo, y vamos a ver pues algunas imágenes de las piezas que tenemos allí. Estos son juegos de invierno, juegos de niños, juguetes, algunas peonzas de Túnez, Turquía, Portugal, Tailandia, México, Honduras, juegos de azar. Aquí tenemos, por ejemplo, la taba gaucha, taba de Argentina, de Uruguay, de Brasil, juegos infantiles, muñecas, juegos típicos de nuestra región, la rana, los bolos. Y otra de las cosas de las que estamos muy orgullosos es del Centro de Estudios de los Juegos Tradicionales. Esta es una instalación en la que tenemos nuestra sede administrativa, está también en la localidad de Aranda de Duero, y aquí contamos con un centro para que todos los interesados en profundizar en el conocimiento de los juegos tradicionales tienen acceso a una biblioteca de más de 600 volúmenes, con libros en más de 20 idiomas, y tenemos un aula de formación donde impartimos cursos a técnicos de actividades turísticas, deportivas. Al lado de este centro tenemos unas pistas de prácticas para todo tipo de juegos tradicionales, juegos de lanzamiento, juegos de puntería, juegos de precisión. Y también tenemos nuestro taller de recuperación y fabricación de juegos y juguetes, y una sala para exposiciones temporales. Nuestro trabajo fue reconocido hace 10 años con uno de los premios más importantes que se otorgan en nuestra comarca, en la Ribera del Duero, y nos dieron el premio Renacimiento, ¿no?, que reconocía nuestra labor. Aquí vemos algunos carteles de las cosas que organizamos o en las que participamos, en deportes tan variados como el tiro de piedra con onda, exposiciones de filatelia, festivales en Rumanía, en Croacia. A Croacia vamos casi todos los años. Y bueno, pues algunos de las actividades, estas son del año pasado. Como os decía, estamos trabajando por recuperar las calles al juego tradicional. Este atapar las calles consistió en cerrar al tráfico durante los sábados de los meses de verano, cerrarlo al tráfico para que las familias pudieran jugar, padres y niños, con relativa tranquilidad, y hacer una llamada a que las ciudades sean un poco más amables con el ciudadano y que dejen espacio en detrimento del coche, menos coches y más socializar a través de la convivencia y del juego. ¿Qué otras cosas hemos hecho con el juego tradicional? Esta actividad que os voy a ampliar tuvo muchísima aceptación porque el juego tradicional, los que le conocemos, sabemos la cantidad de aplicaciones que puede tener y de recursos que nos puede proporcionar. Hay un problema bastante grande en los institutos y en los colegios, cuál es el del acoso escolar, el bullying. Nosotros hicimos una campaña de promover en los recreos la práctica del juego tradicional, quitando espacio al fútbol y a otros deportes de masas, para que los chicos aprendieran a jugar el juego tradicional en las condiciones en las que hemos jugado los que ya peinamos canas, ¿no? El concepto de la cuadrilla, el concepto de solidaridad, el concepto de que el que es bueno a una cosa es regular a otra y malo en otra, el concepto de que a través del juego estamos eliminando tensiones, estamos descargando agresividad, y ya no es necesario que nos ensañemos con un compañero porque sea más torpe o más gordo o más rubio. Y
ha tenido un éxito bastante tremendo. Como os decía, tenemos muchísimas relaciones con el tejido empresarial y, por ejemplo, esta campaña de tapar la calle la hicimos con la Asociación de Comerciantes de Aranda, que son los que nos ayudaron creando una moneda, se llama A.coin, y era una monedita que nosotros dábamos a los niños como premio por jugar, y que esa moneda luego la cambiaban en nuestro museo por diferentes premios. Pues, por ejemplo, 10 monedas eran una peonza, 50 monedas un yo-yo, 100 monedas un libro y así. Fue una experiencia maravillosa que esperamos repetir en próximos años, ¿no? Estas son de las últimas actuaciones que hemos hecho, las que nos dejó la epidemia del COVID, el Encuentro Internacional Mujer y Bolos, del que hemos editado un libro, una exposición que tiene muchísima aceptación, como veréis, como habréis podido ver por la cantidad de carteles que tenemos de ello, sobre los juegos y deportes tradicionales en la filatería y en las tarjetas postales. Y en lo que respecta al año 2020, pues nos dio tiempo a empezar una campaña que se llama Jugando en Familia, en la que invitábamos a venir al museo a las familias para que practicaran juegos de mesa. Muchas veces aquí hemos dejado de lado, por lo menos hablo de Europa, los juegos de mesa, los juegos de ingenio como una familia con poca importancia dentro del juego tradicional, y la verdad es que son maravillosos para iniciar al mundo infantil en el mundo de las tradiciones. Pues esta campaña, que la empezamos en enero, la tuvimos que cortar en marzo por culpa del maldito coronavirus, y lo que hicimos fue continuarla online, ¿no? A través de las redes sociales, en Facebook y el correo electrónico, y tuvo una tremendísima aceptación, ¿no? Porque las familias, al verse confinadas, pues necesitaban llenar sus ratos de ocio, y lo que hicimos nosotros fue facilitarles a través de Facebook o a través del correo electrónico tableros, formas de fabricar materiales alternativos para practicar estos juegos como el backgammon, como el senet, como el juego de Ur, como las damas, el ajedrez vikingo, juegos antiguos y poco conocidos, y les sirvieron pues para matar los ratos de ocio, y bueno, la verdad es que nos lo han agradecido y estamos muy contentos de haber contribuido a que las familias pudieran pasar ratos agradables en los momentos en los que aquí en España estuvimos cerrados sin poder salir de casa. Tuvimos un breve espacio, creo que fue desde mayo hasta julio, que pudimos realizar alguna actividad, y bueno, y aprovechamos en el mes de julio para hacer una exposición de juegos y juguetes tradicionales. Hicimos actividades trabajamos muchísimo con asociaciones que trabajan por la salud, como puede ser Cruz Roja. Trabajamos todos los años, tenemos actividades con la Asociación de Familiares de Alzheimer. El juego es un elemento muy importante para tratar estas dolencias. y luego otra vez volvimos al espíritu del encierro y limitarnos a los contactos a través de las redes de la web. En este aspecto, pues hemos participado con la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos, con una entidad catalana que está trabajando por la recuperación de los bolos, con la Asociación de Croacia de Promoción del Deporte de la Priorque, con los que tenemos contactos anuales y ya fijos. Vamos a participar el día 8 de este mes en un congreso mundial del juego tradicional como recurso turístico. Hoy estoy con vosotros. El viernes 4 de diciembre estaré con los amigos de la Federación Catalana del Juego Tradicional y de la Compañía de Juegos La Anónima en una charla coloquio en el que vamos a hablar de la importancia del juego tradicional en la relación social, ¿no? Esto, como os decía, es lo que tenemos el día 8 de diciembre, el juego tradicional desde la perspectiva del turismo. Y bueno, pues eso es más o menos lo que somos en nuestra asociación. No sé si Estela, queréis hacer alguna pregunta antes de empezar a hablar de lo que es el tema que nos trae aquí, del juego tradicional en la filatelia, que gustosamente pues os contestaré.
Eh, me llama la atención el nombre La Tanguilla. ¿Qué significa La Tanguilla? Es un juego, ¿no? Sí, la tanguilla es un juego, no sé si lo veis aquí. La tanguilla es un nombre que se da en la Ribera del Duero a un juego que, por ejemplo, en Colombia lo conocen como el tejo. Y son dos discos de metal que se lanzan a una pieza de madera para derribarla. Es un juego muy extendido por todo el mundo y elegimos ese nombre porque es el más conocido y el más practicado en nuestro entorno. Ah, claro. Eh, eh, Este tema. en Colombia es distinto. Sí, En Colombia yo lo estudié y lo vi allí. Claro, en Colombia es un trozo de arcilla que actualmente se le pone pólvora y se tira. sí. Aquí en Argentina se practica y es son piezas redondas, pero claro, no es eso. A mí me llamó la atención, me encantó ver videos de ese juego, porque acá sería, el tejo sería la modificación de las bochas. Se pone un pequeño disco Boliche, sí. y tienen que tirar a pegarle al disco. Realmente ese juego me encantó pensando en que nosotros tenemos mucho trabajo con personas adultas mayores y jugamos en la calle en algunos barrios. Sí, es un juego muy extendido por todo el mundo, con ligeras variantes. Incluso aquí en España tenemos, yo creo que como mínimo 12 variantes, ¿no? Hay una variante en el norte que comprende el País Vasco, Euskadi y Galicia, que es un poco más sencillo que el nuestro porque simplemente se trata de impactar un disco de metal en otra pieza de metal. Tenemos la modalidad mediterránea, que es más parecida a la bocha, como bien apuntabas tú, que no se trata de derribar ni de impactar, sino de arrimar a una más pequeña, como si fuera una bocha, como la petanca, y la nuestra, que es un poco más compleja, porque a nuestra modalidad, que es más parecida a la que se juega en Francia, por ejemplo, a la dificultad que tiene el dar con el disco de metal en la madera, se añade el hecho de que nosotros encima de la madera ponemos una moneda de cada jugador. Y el objeto del juego es derribar la madera, pero que a su vez la moneda que hemos puesto, las monedas que hemos puesto, queden más cerca de nuestro disco de metal que de la madera. Con lo cual es una dificultad añadida y requiere mucha más técnica, ¿no? Bueno, qué maravilloso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat. Esperamos y si no damos paso a la relación entre la filatelia y los juegos. Y si no, pueden hacer las preguntas al final. Sí, también. Podríamos dejar, si quieren, vayan anotando las preguntas y después las leemos al final. Estupendo. Bueno, pues vamos a ver lo que comentabas, la relación entre el juego tradicional y la filatelia, qué tiene que ver una cosa con otra, qué es lo que nos ha llevado a nosotros a, a trabajar en este concepto, ¿no?, de juego tradicional y filatelia. Bueno, como os hemos dicho antes, uno de los fines de nuestra asociación es la realización de actividades de promoción con el fin de dar a conocer nuestro patrimonio lúdico, encuentros, charlas, exposiciones, cursos, exhibiciones en centros docentes, etcétera. Tengo en negrita, en resaltado, precisamente charlas y exposiciones, ¿no? Porque es lo que nosotros hacemos con la filatelia. Nosotros, bueno, lo llamo filatelia, pero realmente no es filatelia. Si hay algún filatelista que me perdone por la osadía, porque nosotros no hacemos exposiciones filatélicas. Nosotros lo que hacemos es coger lo que nos ofrece la filatelia, que son sellos, y la cartofilia, que son postales, y juntarlas en un panel sin ningún criterio filatélico. Nuestro criterio y nuestro fin es la divulgación del juego tradicional. No es competir en una exposición filatélica. Aunque yo alguna vez he hecho mis pinitos, pero nuestro objetivo
es dar a conocer al juego con una herramienta tan importante como es la filatelia. Ya os he dicho, yo no soy filatelista, pero estoy enamorado de la filatelia. Yo he aprendido más con la filatelia sobre el juego tradicional que en muchos congresos y en muchos libros que he consultado. La filatelia es una herramienta que a mí me ha cautivado. Me ha cautivado porque me ha ayudado a madurar, a crecer y a formarme. Bueno, la filatelia, he acudido al diccionario más extendido últimamente, que es la Wikipedia. La definen como la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, así como estudiar la historia postal. En los sellos queda representada parte de la historia nacional o regional mediante figuras, monumentos, pinturas, fauna, historia postal y asuntos de interés para los coleccionistas. En este caso, como ya os decía antes, yo soy casi diría yo, un enfermo coleccionista de todo lo relacionado con los juegos tradicionales. Y como colecciono todo, cuando empecé a ver sellos, pues lógicamente dije, esto para mí. Y es un asunto de interés el sello. Y me ha cautivado. Me ha cautivado y de hecho, pues aquí estoy. Hay otras definiciones de filatelia que encajan con lo que hoy os quiero transmitir. La afición por el estudio y la colección de los sellos de correos, arte que trata del conocimiento de los sellos y sobre todo la definición que ha hecho de la filatelia el presidente de la Asociación Española de Asociaciones Filatélicas, que la filatelia es una ciencia auxiliar de la historia. Efectivamente, yo creo que para estudiar cualquier tema que queramos estudiar hoy día, si acudimos a la filatelia, lo vamos a hacer de una manera entretenida, formativa y muy enriquecedora. Me da igual que queramos estudiar los trajes regionales, la guerra mundial, el descubrimiento de América, la vuelta al mundo, todo la filatelia nos va a ayudar de una manera bárbara. Es más, yo diría que más que una ciencia auxiliar de la historia, lo definiría como ciencia de la historia, nada de auxiliar, porque la filatelia creo que tiene que figurar con méritos propios entre el conocimiento humano. Veíamos que la filatelia es testigo de la historia, reflejo de las culturas de los pueblos, y aquí ya entramos en el tema que más nos afecta, la cultura del pueblo y memoria de sus tradiciones. Nosotros partimos de la base de que el juego tradicional es cultura y partimos de la base de que las tradiciones son cultura también, ¿no? Y la filatelia nos va a ayudar muchísimo a conocerlo. ¿Qué quiero representar con esta diapositiva? Pues que el coleccionismo forma parte de los juegos tradicionales. Lo mismo que consideramos tradicional que los niños hagan colecciones de sellos, de cromos, pues también hay coleccionistas que coleccionan monedas, coleccionan billetes o coleccionan billetes de lotería, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, aceptamos o damos por bueno que el coleccionismo es un deporte tradicional. Y aquí está la cuadratura del círculo, ¿no? Si nosotros tenemos por objetivo, uno de nuestros objetivos y de nuestras herramientas son pronunciar charlas y organizar exposiciones sobre juegos tradicionales, y si el coleccionismo es un juego tradicional y si la filatelia es un objeto de coleccionismo, cerramos el bucle y nos permitimos pues unir el juego tradicional, la filatelia y las tarjetas postales. Ya hemos visto estos mismos carteles. Nosotros organizamos muchísimas exposiciones por todo el mundo. Es una exposición muy fácil de montar porque ocupa poco espacio, no es como si tuviéramos que transportar piezas como bolas grandes de bolos o herramientas de lanzamiento como la barra o el salto del pastor. Esto lo podemos transportar casi en 2 maletas y nos permite unas exposiciones muy lucidas. Hemos hecho exposiciones en universidades, hemos hecho exposiciones en Italia, como os decía, en Tocatí. Hemos hecho exposiciones aquí en Aranda de Duero, hemos hecho exposiciones en muchísimos lados. Pero hoy lo que nos ocupa y lo que vamos a hablar, ya que estoy invitado por un país americano amigo y hermano, como
como es Argentina, pues una de las cosas que nos unen al continente americano y al continente europeo y asiático, africano, perdón, es el océano Atlántico, ¿no? Y he echado mano de una presentación que hice en 2016 en un congreso mundial de los Juegos en el Espacio Atlántico que se celebró en Guarda, en Portugal, para comentar con vosotros pues la visión que nosotros tenemos de los Juegos de estos países. Creo que ya os he comentado, o lo comentaba antes de empezar el coloquio con Estela, que nosotros una de las cosas que más pretendemos es dar una visión del juego tradicional como elemento de unión. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Nos separa un océano muy grande, pero la forma de divertirnos y la forma de jugar es totalmente igual entre africanos, sudamericanos, entre norteamericanos y españoles y europeos, como vamos a ver en estos ejemplos tan maravillosos que nos ofrece la filatelia. Cuando hablamos de deportes tradicionales, nosotros pensamos que el primer deporte tradicional son las canciones infantiles, los cuentos, las fábulas, y por eso hacemos también una introducción siempre con las fábulas, los cuentos y las leyendas. Yo tengo bastantes relaciones y bastante contacto. He visitado bastante los países del norte de África y me maravilla y me da envidia a la vez el respeto y el cariño que tienen y el mimo con el que tratan sus tradiciones orales. Son unos grandes narradores. Y me muero de envidia cuando veo la riqueza de leyendas que hay en Sudamérica. Yo no lo conocía, como os decía antes, tomé contacto con ello a través de la filatelia, leyendas tan bonitas como la del trauco, la de la carreta, en fin, el viento, todas esas leyendas me maravillaron, ¿no? Me cautivaron. Y como vemos en todas las civilizaciones, pues tenemos lo mismo, la tradición, las tradiciones orales que han dado lugar a maravillas como las fábulas de Esopo, que luego las popularizaron La Fontaine en Francia o Samaniego en España, pero que a su vez se nutren de las fábulas que vienen del Panchatantra y de las culturas asiáticas, y que están tan enriquecidas en países como Colombia, Chile, en fin, en todos los sitios, ¿no? Vemos que todo el mundo cuida su patrimonio cultural de la misma manera. Leyendas y transmisiones. Todas estas leyendas que tienen un componente moralizante en la mayoría de los casos, componente pícaro en otros, como el trauco, o como puede ser los cuentos de las 1001 noches, o las leyendas de Argelia, por ejemplo. Aquí tenemos una muestra, como podéis ver, de varios países. Fábulas, cuentos y leyendas. Nunca hay que olvidar todo este aspecto de narrativa cuando queramos profundizar en los juegos tradicionales. A partir de las fábulas y de los cuentos se generan muchísimos juegos motrices. Las fábulas, los cuentos y las leyendas se traducen o evolucionan muchas veces en canciones que acompañan, como veremos, los juegos como el saltar a la comba, o juegos de palmas o juegos de manos. Y por eso es conveniente que tengamos en mente, nunca nos olvidemos de este juego tradicional como es el de la narrativa popular. Aquí vemos algunos ejemplos de columpios. No sé si faltarán algunos, ¿no? Porque no tengo todos los sellos a mano para poder escanear, pero aquí, por ejemplo, vemos que en todos los sitios nos columpiamos. Este es un sello de España, de la fábrica de tapices, y estos son los columpios típicos del norte de África, del desierto. Y una escena de unas niñas jugando al columpio que se han pegado una morrada en Francia. Y aquí ya vemos un poquitín más la variedad y a la vez la similitud entre los juegos de niños. Yo no sé cómo llamáis vosotros a este juego, la rayuela, o el truco, el avión, pero aquí tenemos varios ejemplos siempre referidos a la zona atlántica, ¿no? Si miramos sellos de Asia o de Oceanía, vemos que los niños juegan de la misma manera. Aquí tenemos la marelle en Francia, Argelia, Surinam, esto es Francia, esto es Irlanda,
esto es Francia y esto es Argentina, la rayuela. Como podéis ver, la misma forma de diversión y la misma forma de entretenerse de niños de diferentes países y de diferentes continentes. El aro. Yo creo que no hay país en el que los niños no hayan jugado al aro, ya sea con la rueda de un carro, la rueda de un coche, con el cerco de un retel, con el aro de un caldero. Aquí tenemos en el Congo, Argentina, Francia, Islandia y España. No, perdón, esta es España y esta es Francia. Vemos juegos similares, juegos iguales en diferentes continentes. Saltar a la cuerda, aquí vemos otra vez lo mismo. Tenemos esto en Argelia, tenemos en Francia, Argentina y un ejemplar del libro que os comentaba antes que hemos reeditado desde la Asociación La Tanguilla. Saltacordero, pídola, ustedes lo llaman rango y mida, aquí lo llamamos pídola. Otro en Francia, saltacarnero, sot mouton. La peonza. Faltan ejemplos, por ejemplo, de Brasil, que hay sellos muy bonitos, pero podemos ver lo que queremos transmitir. ¿Cómo lo llaman ustedes? Las bolitas, canicas. Las canicas, que aparte de ser un juego, son una moneda. Yo no sé si en vuestra infancia teníais, como teníamos los niños aquí de los años 50 y años 60 en España, llevábamos siempre una bolsita en la que, a falta de dinero, porque el dinero escaseaba en las casas y lógicamente escaseaban nuestros bolsillos, nuestras monedas de cambio eran las bolitas, las canicas de cristal o de barro hecho por nosotros, las chapas de los refrescos, los tapones metálicos de los refrescos y los cartones de las cajas de cerillas. Esas eran nuestras monedas. Nos servían para jugar, nos servían para apostar y nos servían pues para ir enriqueciéndonos un poquitín con juegos motrices. Vemos que juegos de corro hay en muchísimos sitios. Y el juego de muñecas. Los juegos de muñecas es quizá el ejemplo que más define el espíritu localista del juguete tradicional. No es lo mismo una muñeca de una niña de Senegal, una muñeca de Goré, que una muñeca de una niña brasileña que se la hace con hojas de maíz, que de una niña argelina que se la hace con piel de cordero, o una muñeca de otro país que se las hacen con maderas o con elementos propios de su entorno. Las muñecas definen muchísimo una cultura y un país, y prueba de ello la tenemos en estos pocos ejemplos que hay aquí. Yo no sé, claro, a la hora de hablar del espacio atlántico, en muchos juegos como estos que son tan particulares, no están tan extendidos por otras localidades, pero sí que nos dan una idea de que no todo es propiedad de una cultura determinada. Muchas veces nos dicen que los castellers son exclusivos de Cataluña, cuando los castellers, por ejemplo, las torres humanas, para entendernos, se construyen también en otras civilizaciones, en otras culturas mediterráneas, en el Reino de Valencia, en Eslovenia, con el tío Green, y el manteo, por ejemplo, que es típico de todas las culturas que tienen, ¿cómo diría yo?, una mayor libertad femenina, ¿no? El manteo es una burla de la figura humana que estuvo prohibida y que ahora se ha vuelto a recuperar en fiestas tradicionales aquí en España, porque durante los años en los que la sociedad estuvo un poco más reprimida por circunstancias políticas y religiosas, la mujer estaba bastante sometida y se prohibieron estas manifestaciones en las que el hombre era un poco ridiculizado, ¿no?
En España se ha recuperado ya en más de 20 localidades el típico manteo del Pelele que inmortalizó nuestro pintor Goya, y se celebra pues con un gran jolgorio y con gran fiesta para alegría de todos, ¿no? Dentro de los juegos acrobáticos tenemos otra modalidad que es derivada de una herramienta de trabajo. Los zancos, vemos los zancos landeses de una zona de Francia. Las landas es una zona de páramo y de mucho pastoreo y de recolección de piñones del árbol del pino, ¿no? De la piña del pino. Estas herramientas de trabajo permitían dos cosas. Lo primero, no mojarse en unas zonas pantanosas, en unas zonas de marismas, y permitían elevar la visión en un terreno en el que no había alturas para poder observar el rebaño, y se convertían en las herramientas de trabajo acabaron convirtiéndose en elementos de juego, como todos los juegos que nacen de desafíos de trabajos agrícolas o de otro tipo de trabajos. Hay otras modalidades de zancos como estos que os muestro, que son los zancos de Anguiano, que son unos zancos rituales que consisten en deslizarse por una pendiente de piedra, por una calle en pendiente de piedra, mientras se baila alrededor de un santo patrón, procurando no caerse y a una velocidad y girando sobre el eje del danzante, del mismo modo que lo hacen los derviches, a diferencia de que los derviches lo hacen a pie quieto y sin embargo estos lo hacen en unos zancos que solo tienen un pequeño punto de apoyo de la madera sobre la piedra. Otro deporte tradicional que une varias zonas del Atlántico son las carreras con canoas, que desde Camerún, Congo hasta el norte de España pues tienen bastante predicamento. Y aquí tenemos diferentes muestras de diferentes épocas en las que este deporte aparece reflejado en sellos y en postales. Otros juegos acuáticos, aquí entran varias modalidades, ¿no?, de juegos. Unos son de desafío, las justas de Francia o de Eslovenia, en las que utilizando barcas y remeros se imitan las peleas de los caballeros medievales a caballo, que iban con una lanza intentando derribar al rival, ¿no? Pues vemos como aquí lo hacen, en vez de con caballos, con barcas. Estos dos contendientes están intentando tumbar al otro. Y tenemos pues juegos de equilibrio, como pueden ser las cucañas acuáticas y las mismas carreras de justas náuticas, pero en África, en Madagascar, en las colonias francesas. Estos son evidentemente procesos de aculturación de las metrópolis en la época de la colonización. Una de las cosas que más llama la atención en los juegos tradicionales, por su espectacularidad, son los juegos con animales, ¿no? Hay muchísimos juegos con animales, entre ellos son las carreras. Las carreras están extendidas por todo el mundo. Si bien al estilo tradicional, podríamos destacar las carreras de caballos que se celebran en las playas de Sanlúcar de Barrameda, que son patrimonio de la humanidad, las carreras de camellos de Marruecos, Argelia, países atlánticos de África, carreras de mulas. No sé si conocéis la fantasía. A diferencia de la palabra en castellano que se dice fantasía, esta actividad típica de los países atlánticos del norte de África se llama fantasia, y son también conocidas como la carrera de la pólvora, ¿no? Son carreras en las que los jinetes tienen que demostrar muchísima destreza porque están cabalgando sin sujetar el caballo de las riendas, porque tienen que atender al fusil, y consiste en hacer unos desplazamientos rapidísimos con unas paradas en seco al mismo tiempo que se disparan los fusiles, que son normalmente de tipo mosquetón de avancarga y producen un ruido tremendo, ¿no? Es típico y exclusivo del norte de África, con la salvedad de las manifestaciones de esta misma actividad tradicional a caballo que se celebran en Nueva Caledonia, en Nouvelle-Calédonie,
que es una colonia francesa que se utilizó pues como prácticamente como un penal al aire libre, en el que muchísimos independentistas del norte de estos países, de Argelia y Marruecos, fueron desterrados allí y se llevaron sus costumbres. Y curiosamente, una de las costumbres que han conservado es la de las carreras de la pólvora. Como no todo va a ser de África o de Europa, pues también juegos con animales tenemos un juego típicamente americano, ¿no? El rodeo. El rodeo es una actividad derivada de un trabajo ganadero, agrícola-ganadero, cual es la domesticación del animal para que nos sirva de ayuda en nuestras labores diarias. Esto que era un trabajo, era una obligación, si queríamos tener buenos caballos y buenos bueyes, se ha convertido en un deporte que mueve muchísimo dinero y muchísimos aficionados. Está extendido pues por toda América, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en todos los lados hay rodeos. Y se me han olvidado de poner los de México, ¿no? El rodeo charro. Pensaba que le tenía por aquí. Bueno, otro día lo pondré. Otra actividad muy conocida a nivel mundial son los encierros. Los encierros, que podría parecer también que son exclusivos de España, pues no es tal. Aquí son muy típicos los de Pamplona, hay algunos más antiguos como pueden ser los de Cuéllar en la provincia de Segovia y en otras pequeñas localidades, pero los que se llevan la fama a nivel mundial son los de Pamplona, los Sanfermines. También hay encierros en Francia, se llama abrivado, típicos de la zona mediterránea de la Camarga, en la que los animales se llevan, igual que en el caso de los Sanfermines o en Cuéllar en España, los llevan desde el campo hasta la zona donde se van a celebrar las corridas. En el caso de españoles son corridas sangrientas, que tienen muchísimos detractores, y en el caso de Francia, aunque hay también algunas corridas con muerte, lo normal es que se celebren lo que llaman la course landaise, la carrera landesa, que consiste en esquivar al toro sin causarle ningún daño. En Portugal tenemos también las mismas juegos con animales, las capeas y las toradas, en las que es un juego también de habilidad y en ningún caso se busca la muerte del animal. Y otra actividad que genera, otro juego con animal que genera bastantes polémicas, es el de las peleas, ¿no? Yo soy defensor de las peleas de los juegos tradicionales al estilo tradicional. Al fin y al cabo, las peleas entre los animales no es más que un reflejo de la naturaleza. La naturaleza, los animales que nosotros mal llamamos irracionales, no tienen un laboratorio que haga la selección genética, entonces ellos la única manera de seleccionar genéticamente al más fuerte, que es el que va a proteger a la manada, es a través de la fuerza y de la habilidad, ¿no? Entonces, estas peleas cuando se hacen en el estilo natural, al estilo tradicional, nunca hay ensañamiento, nunca hay daño, y cuando son peleas entre animales de la misma especie, yo las considero perfectamente legítimas, morales. Lo que ya no forma parte de lo que es un deporte tradicional es las peleas, entre animales de diferentes especies, como hacían los decadentes romanos, según vemos en los mosaicos del Bardo de Túnez, ¿no? Pues como podemos ver, hay peleas de bueyes, hay peleas de caballos, hay peleas de carneros, en fin, hay peleas de todos. Y lo que era una actividad natural, cuando se desarrollaba y se sigue desarrollando en la naturaleza, cuando los ciervos, los corzos, los alces están en la época de celo, se siguen peleando, pero cuando los animales se domestican, pero siguen conservando su instinto reproductivo y su instinto de dominar al resto de la manada, el hombre lo aprovecha en beneficio propio, como intentando que su animal gane a los animales de los demás, puesto que el animal que gana se convierte en el animal más codiciado para perpetuar una raza o para mejorarla, lo cual le va a suponer beneficios al propietario. Eso deriva en conductas poco éticas, como puede ser enseñar agresividad al animal,
enseñarle a ser más humano, o sea, con lo cual adquiere una condición menos natural y acaban desvirtuando lo que es una pelea noble. En el caso de, por ejemplo, de los gallos, hemos visto que al final se han tenido que terminar prohibiendo. Aquí en España creo que ya están prohibidos totalmente. Hasta hace poco estaban permitidos al estilo tradicional, pero por ejemplo, lo que no es de recibo es lo que se hacía en muchos sitios de poner a los animales un espolón metálico, como si el que ya les da la naturaleza no fuera suficiente. En ese caso, tendríamos que reflexionar un poquitín y comprender a ver si los que nos llamamos animales racionales somos más irracionales que los animales que nos demuestran que son más nobles y menos sádicos que nosotros. Algo parecido pasó con la cetrería. La cetrería es un deporte precioso, maravilloso. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en una quincena de países, entre ellos España y varios países del norte de África, Portugal y países de los Emiratos Árabes Unidos o del Oriente Medio, en Mongolia, en Kirguistán, por ahí, en todos estos países se ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Algunos países se han quedado fuera por ciertas prácticas bárbaras que se hacen con las aves de presa. Como sabéis, en las aves de presa, para poderlas domesticar, se las enseña a través de la comida, ¿no? Que es como se conquista un animal, a través del estómago. Entonces, para hacer un breve repaso de lo que es esto, para que el animal no huya, lo que hay que hacer es quitarle la vista, ¿no? Ahora se les pone una capucha, se les ciega y solo se la abren para cuando tienen que comer o para cuando tienen que salir a capturar una presa. Antes había unas prácticas un poquito más salvajes, como era coserle los párpados, que afortunadamente se han prohibido. De hecho, en el reconocimiento de la cetrería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, se ha aprobado a la vez un código de buenas prácticas que están obligados a respetar todos los países que quieran optar a este sello de calidad. Y bien, otro de los grandes olvidados, como os decía antes, en el catálogo de juegos tradicionales son los juegos de mesa. Olvidamos la importancia que tienen las barajas, olvidamos la importancia que tiene el dominó, olvidamos la importancia que tienen juegos como el Wari o el Kalaja. Y hay que hacer una reivindicación de estos juegos porque tienen un importante valor didáctico y un importante valor formativo. La baraja, sobre todo en los niños más pequeños, es un elemento educativo de primer orden porque les estamos enseñando a cumplir normas, les estamos enseñando a sumar, les estamos enseñando a tener estrategias, pero sobre todo les estamos enseñando a ser nobles, a ser sinceros. Si los que hemos tenido hijos y tenemos nietos sabemos que a los niños siempre les gusta ganar, ¿no? A cualquier precio. No están preparados, no están formados moralmente para distinguir entre el bien y el mal y siempre quieren ganar. Sin embargo, a través del juego pues les estamos enseñando que hay unas normas que cumplir, que el 1 vale más que el 12, en fin, y que no pueden hacer trampas porque las trampas, como decíamos aquí de pequeños, las trampas cantan. Entonces es una forma muy importante de mantener la mente ágil, aprender a relacionarse, aprender a socializar y muy importante, a ganar y a perder. Cuando estamos jugando con un niño es más fácil enseñarle a través del juego a comprender que hay normas que cumplir que no de una manera académica y formalista. Los juegos de azar, yo creo que los juegos de azar son iguales en todas las civilizaciones. Las tabas son los primeros dados que se conocen. Las tabas es un juego muy extendido por todas las culturas. Si hay filatelistas por aquí, verán que de tabas hay muchísimos sellos en el mundo, ¿no? Del juego de la taba en Uruguay, el juego de la postal de taba en Argentina, la taba de Brasil. Se juega en Argelia las tabas, se juega en España.
En los frescos de Pompeya, cuando Hera va a matar a sus hijos están jugando a las tabas. En fin, las tabas son compañeras, y todos los huesos, ¿no? Son compañeras de la humanidad en sus juegos desde hace muchos años. Y como es lógico, pues la filatelia lo tiene recogido. Aquí tenemos, como os decía, sellos de Uruguay y postales de Argentina, de Túnez o de Argelia. Otra familia de juegos muy importante que no podía faltar en el catálogo de sellos y postales, pues son los juegos de puntería. La tuta, que nosotros llamamos tanguilla, es este juego que veis aquí. Es el que en Colombia, muy parecido, aunque ya hemos visto que hay diferencias, pero el gesto y la técnica es prácticamente la misma. Es el juego del tejo, que la Asamblea Legislativa de Colombia la declaró juego nacional. Y aquí tenemos lo que os decía, ves el ejemplo de juegos de puntería del País Vasco, que se llaman llave, y de Galicia. Continuamos con otro deporte tradicional, que es el deporte más practicado en el mundo. Es el deporte tradicional que más practicantes tiene en el mundo, la lucha. Hay una variedad de lucha por cada país. En muchos países hay 2 o 3. Aquí tenemos algunos ejemplos de África, de Congo, de la República de Togo, de Senegal. Aquí tenemos de Brasil, que yo creo que la más representativa de las luchas de Brasil, que es una mezcla de lucha y danza, sería la capoeira. Aquí tenemos luchas de España, Canarias, León y de Francia. Y para finalizar, ya nos quedan pocos, pues hablamos otros deportes que también son muy curiosos y que se juegan a ambos lados del Atlántico, aunque también, como insisto, una vez más se juegan en Suiza, en Asia. Aquí tenemos el deporte del pato, que es el polo, para entendernos, y el deporte de palín o chueca. Antes, hablando con Estela, me comentaba que lo llaman palín allí. Yo pensaba que lo llamaban chueca, igual que nosotros. Y como curiosidad, aquí tenemos una postal, que esto es de una iglesia de Bretaña, de Jimmy Love. Es una mujer jugando a la chueca. Otra de las cosas que he aprendido, y hago un paréntesis aquí, viendo esta tarjeta postal, es que el deporte tradicional, que en los años 50 y 60 del siglo pasado estaba prácticamente olvidado, cuando se empieza a recuperar de una forma totalmente masculina. Se deja de lado a la mujer, como si la mujer no tuviera derecho a participar en estos juegos tradicionales, cuando precisamente la mujer ha sido la gran valedora y la gran conservadora de los juegos tradicionales, y no solo de los juegos tradicionales, de la cultura tradicional. Las canciones, como veíamos al principio, las leyendas, los cuentos, las recetas de cocina, los bordados tradicionales. La mujer ha sido la gran valedora y la gran conservadora del juego tradicional. Y afortunadamente tenemos ejemplos como esta mujer practicando la chueca, que si un maestro escultor o un maestro pedrero, cantero, hace 900 años pintó a una mujer jugando a la chueca, es porque era una escena cotidiana. Normalmente se representaban pocas escenas cotidianas. No había mucho espacio para poder representar todo, ni para dejar volar a la imaginación. La imaginación se destinaba a otras cosas, a los grifos, a las gárgolas. Y si una mujer está representada jugando a la chueca o al hockey o al palín en el siglo XI, es porque las mujeres tomaban parte activa de estas actividades. A nivel ya más europeo, tenemos las modalidades de bolos, modalidades muy similares entre Francia y España, modalidades de pelota. Y para terminar, pues bueno, si nuestra asociación utiliza las postales y los sellos como elemento de difusión, lógico es que también hagamos un esfuerzo y que editemos postales, ¿no? Y aquí os ponemos algunos ejemplos de postales que hemos editado representando los juegos más conocidos en nuestra tierra, ¿no? Son postales realizadas a partir de
algunas obras de la pintora que nos hace todas las ilustraciones. Y aquí, por ejemplo, veis, tenemos una postal, lo que os decía, del encuentro que hicimos, que se llamó Cultura y Vino en el año 2018. Perdón. Bien, estas son las postales que hemos editado y también la empresa estatal de correos permite que asociaciones y particulares, podamos emitir sellos con motivos que nosotros consideremos convenientes, ¿no? Entonces nosotros desde el año 2009 que hicimos un congreso mundial de juegos tradicionales que se llamó Juegos Tradicionales y Salud Social, hicimos un sello de la tarifa nacional. Posteriormente hicimos otro en 2018 y el último lo hemos emitido en 2019. Son sellos de la serie A para transporte interior de correspondencia y es nuestra pequeña contribución al mundo de la filatelia que tanto nos ha aportado a la hora de conocer nuestros deportes tradicionales. Y bueno, y este es el pequeño repaso de lo que nosotros entendemos que nos puede aportar los juegos tradicionales. Y ahora ya de una manera rápida, porque me han comentado que entre los oyentes hay algún aficionado de verdad a la filatelia, me permito hacer un breve repaso a una exposición en la que participé yo, con poca fortuna, por cierto, con unos cuadros sobre el juego de pelota, ¿no? Como os decía, siempre he coleccionado todo lo relacionado con la pelota, con los juegos tradicionales. Aquí tenemos un billete, tenemos insignias. Y en este caso hice una presentación del juego de pelota, ¿no? Os lo voy a pasar muy rápido, porque creo que ya llevamos bastante rato. Y bueno, pues lo estructuré pues primero hablando un poquitín del juego de pelota y aportando sellos de diferentes procedencias. Aquí, curiosamente, es todo de Sudamérica, en esta introducción, Uruguay, Bolivia, y esto es de Yemen, un sello de Yemen. Hago referencia en mi explicación de los paneles que representé que el juego de pelota ha tenido muchísimos países que han emitido sellos con estas referencias. Aquí tenemos uno muy curioso de la República del Chad, donde hacen una emisión de un sello de cesta punta, y estoy seguro que en Chad nunca se ha jugado a la pelota y menos a esta modalidad. Cuba sí que es un país que tiene una gran tradición de pelotas, tiene grandes frontones, al igual que Saint-Pierre y Miquelon, que es una colonia francesa a la altura de Canadá. Los frontones típicos del País Vasco, aquí tenemos dos postales en diferentes épocas, frontones que ya han desaparecido, el mismo frontón en diferentes postales con insignias, un personaje legendario de la pelota, que el primer campeón del mundo que hubo, Chiquito de Cambo. Cambo es una localidad francesa, fabricantes de pelota, diferentes modalidades de pelota vasca, pelota pala, que me han comentado que Estela era una gran jugadora, remonte, cesta punta o chistera, y aquí ya pues algunos de los sellos que se han ido editando en España, tarjetas máximas, el juego de la cesta punta, sellos con motivos de sobres, con motivos de la pala, matasellos de jugadores de pelota, pelota a mano, cesta, sellos de un grabado de Goya en el que se ve un jugador de pelota, pelota con la mano y pelota en la calle. El primer sello que editó Francia
tanto para su uso interno como para las colonias, que va sobresellado, sobreimpreso. Algunos documentos postales con la pelota como tema. Una postal con un matasellos también de pelota. En fin. Otros juegos, como el cricket, también juegos de pelota, muy extendido en los países de la Commonwealth. La mujer, una vez más, practicando deporte tradicional. Un juego rumano se llama Oina, muy similar al béisbol, un juego muy antiguo que tiene sus orígenes en el centro de Europa, la zona que hoy es Rusia, Moldavia y Rumanía. Y bueno, coincide, mirad, aunque antes no los tenía porque estábamos hablando del espacio atlántico, aquí vemos otro ejemplo de cómo el palín y el juego del hockey de Laos tradicional son muy similares, lo mismo que hemos visto que se jugaba también en Europa, o como las mujeres de una tribu india de Norteamérica también juegan a la chueca, en este caso lo llaman taca, cómo juegan en Libia, en Kuwait, cómo esto ha derivado en el hockey. En fin, con esto hemos visto también un poquitín la visión de que el juego de pelota, pues, o con juegos con pelota, son muy comunes en todo el mundo. Y hasta aquí es lo que yo os puedo contar. No sé si os he aburrido demasiado. Y si hay alguna pregunta, Estela, no sé si... Muchas gracias. La verdad que es así, la filatelia es un mundo, porque yo colecciono estampillas, pero no soy tampoco especialista, así como hay filatelistas que saben de los dientes, todas esas cosas. Entre los espectadores hay filatelistas que saben más, pero fíjate, yo mientras espero si alguien hace alguna pregunta en el chat, algo, yo conocí con esta exposición 3 juegos que no conocía, que si hubiera tenido las estampillas, entonces antes, por ejemplo, si llegaran a mí, por ejemplo, la Fantasia, no la conocía, no conocía las cucañas acuáticas. ¿Cómo es eso? No. Hay dos tipos en las cucañas acuáticas. Hay una que es un palo, se pone horizontal sobre el agua y es un tronco pelado, ¿no? Y al final del palo se pone un premio y tienen que ir hacia él, ¿no? Si cogen el premio, se lo llevan, aunque se caigan al agua. Y luego hay otra en la que se ponen los dos contendientes a horcajadas sobre el tronco y con un saco intentan tirarle al otro al agua. Es como la cucaña vertical, pero horizontal. Acá habla un integrante del pueblo Gunuacuna, que ustedes tal vez lo conocen como Tehuelche, y le dice que adopta este juego de los pueblos indígenas vecinos, el pueblo Gunuacuna, y lo llama Balta. Le decimos Nacabaltac, jugar a la chueca, que es, creo que lo debe hablar cuando hace referencia de la interacción tal vez con el pueblo mapuche. Igualmente, tenemos registro de que los incas también lo practicaron. Así que ahí estamos. Y lo otro, que tampoco lo conocía y me impactó cuando vi las estampillas, ¿cómo es la cetrería? ¿Tienen el animal y que tiene que ir a cazar otro animal? Es muy bonito, es precioso y se utilizan varias especies. Se utilizan águilas, azores, cernícalos, halcones. Entonces, cuando el animal es pequeño, se le tapa la cara. Antiguamente se cometía la barbarie de coserle los párpados. Entonces, se le tapa la cara y solo se le quita la capucha para darle de comer en un guante. Hay un guante de cuero, ahí se pone la carne y el animal lo come.
se le vuelve a tapar y luego cuando queremos que empiece a cazar, le soltamos atado, le soltamos con una cuerda y le dejamos que vaya a buscar su comida. Y cuando queremos que vuelva, sonamos un chiflo y si no vuelve le tiramos de la cuerda. Ajá. Le enseñamos a que venga aquí a comer a nuestro guante. Ah, Y es un muy bonito porque se tiene que establecer una complicidad entre el ave y el adiestrador. Es espectacular. ah. Claro, sí, realmente. Y lo otro que me has hecho así recordar con esto es la infancia. Cuando era pequeña llegaban cartas, entonces a uno lo que le llamaba la atención en ese sobre era la estampilla. Claro. Y entonces nos peleábamos para que los padres, los abuelos, los tíos nos dieran las estampillas, ¿no? Y así como que uno empezaba, y es verdad lo que tú dices, uno aprende muchísimo con la filatelia. Te pueden enseñar muchísimas materias con la filatelia y ¿Me, me vas a permitir un segundo? No sé si... Mira, esto es así es como nosotros presentamos las exposiciones. Aquí vemos, por ejemplo, este es un panel que no hemos visto antes, ¿no? Este es un panel de peleas de animales en la que aquí vemos, claro, no se ve muy bien, pero vemos, por ejemplo, peleas de elefantes. ¿Lo veis? ¿Se ve? sí se ve. Bien. Bueno, pues a ver si encuentro. Esto es la carreras de caballos, cuentos, cuentos infantiles, juegos de corro, los aros, diablo. Estoy buscando. Juegos de ingenio, barajas. Vamos a ver. Creo. Sí, bien. Mira, este es un. Hablando de deportes que no conocíamos o que no se conocen, por ejemplo, aquí vemos el deporte, la comparación entre el pato, que es este, el polo y el buzcasi. El buzcasi es el juego que comentábamos antes de empezar, que se practica con un cadáver de una cabra en las repúblicas asiáticas. Entonces, otro deporte interesantísimo que no hubiera conocido yo si no hubiera sido por la filatelia. A ver si le encuentro. Eso es el juego de acrobacia. Ay, qué rabia. A ver si no le tengo. El salto de Gaúl, no sé si le conocéis. Yo no, tal vez cuando lo vea alguien del Es que, grupo, sí. es que no, no le encuentro ahora. Bueno, el salto del Gaúl es como el puenting, es una torre hecha de ramas y los indígenas de la isla Ascensión
se atan la cuerda a los tobillos y se tiran desde una altura de unos 30 metros hacia el suelo. Y tienen que tocar el suelo, ¿no? Es un rito de iniciación de la pubertad a la edad adulta. Bueno, pues es un juego que ha derivado en una actividad que estuvo muy de moda hace muchísimos años, que se conocía como el puenting. No sé si lo conocéis con ese nombre. Que Estos que se tiran de los puentes. eso es, desde un puente. Bueno, pues en la isla, en las Nuevas Hébridas, en Vanuatu, llevan cientos, bueno, llevan miles de años haciendo ese rito, ¿no? De tirarse con unas lianas hechas a mano, y solo ha habido un accidente mortal. En el puenting no hay año que no se maten 5 o 6 aquí en España. Y curiosamente, este accidente mortal que hubo fue con motivo de una visita de la reina de Inglaterra, que quiso ver ese espectáculo. Le dijeron que no se podía hacer porque no era la época. Ella lo quería ver, al final lo hicieron. ¿Y qué pasó? Que las lianas, cuando se cortan, en la época en la que hacen, la persona que tiene la sabiduría popular, tienen una elasticidad y una resistencia que no se correspondía con la situación de la liana en el momento en que la reina lo quería. Eso provocó que un error de cálculo, el hombre que lo hizo se matara, ¿no? El joven que lo hizo. Esto es un ejemplo de que el juego tradicional está basado en la sabiduría, siempre, siempre. Lo mismo que os decía de las peleas de animales, pasa con los juegos de todo tipo. Los juegos tradicionales están basados en experiencias de siglos, aunque ya han ido evolucionando últimamente, pero están basados en la experiencia. Y nunca, nunca, nunca serán igualados ni superados por los deportes modernos. ¿Por qué? Porque el conocimiento permanece en el subconsciente y en la genética. Y bueno, me he ido por los Torres de Úbeda buscando lo del tema del Gaúl, pero lo que os quería decir es eso, que yo he conocido muchísimos deportes que ni sabía que existían gracias a esto. La carrera de la novia, por ejemplo, que es típica de esos países también, tipo mongol, Azerbaiyán, pues yo ni sabía que existía hasta que cayó en mis manos un sello y dije, hombre, ¿esto qué es? Y empiezas a buscar, empiezas a indagar y te das cuenta que es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Sí, coincido con lo que dices de los juegos tradicionales y yo creo que es la sabiduría de la gente. En un trabajo que hicimos con unos investigadores de Italia, una investigadora que fue a vivir con una comunidad, con una tribu, los niños le explicaron que los juguetes de ellos son juguetes de época. Entonces, si van a cosechar, hacen esos juegos. Le dijeron que ellos no podían hacerle los juguetes que ella quería de otra época y le dieron esa explicación y es una sabiduría que a veces no se comprende. Claro, lo que te decía, cada época tiene su juguete y su juego. Claro. Eso solo lo sabe quien lo vive. Claro, y realmente lo otro maravilloso que vi en las estampillas y en las cartas es esto de los cuentos Ah, sí. que tú has mostrado y que es otro tema que la narrativa como que se ha ido perdiendo. Nosotros en el museo tenemos una cuentacuento Blanca que le encanta contar cuentos como contaban nuestras abuelas y por lo general visita que haya al museo, si es posible que Blanca esté, termina con algún cuento, ¿no? De Qué algún bien. país. Y entonces mucha gente se emociona diciendo eso, que, como diría León Felipe, nos duermen con cuentos, ¿no? Eso es. Que era algo que se ha perdido. Y acá te acaban de poner entre varios un 10. Te felicitan de unos de museos de acá de Argentina. Y bueno, Cristina hace una pregunta que creo que es así. Pregunta si la tanguilla no es el tejo que se juega en las playas. Parecido, sí, parecido. Claro,
Realmente me maravilló ese juego, la tanguilla. Yo cuando vi la estampilla y el logo de ustedes también lo empecé a buscar porque eh, en esto de revalorizar las distintas culturas y los distintos pueblos, la zona de acá, del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, tiene gran cantidad de población española. Entonces, me pareció importante conocerlo para también proponerlo en esto de cuando hablamos de interculturalidad, ¿no? Que también se conozcan todas las culturas. Sí, 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 sí. Es que es imprescindible. Mira, eh, parece mentira que hoy día, con todos los medios que tenemos para conocernos, y de hecho aquí estamos teniendo yo un ejemplo, me consta que hay gente de África viéndonos, hay gente de muchos sitios, pero que a la vez seamos tan lejanos. O sea, no nos conocemos, nos vemos, pero no interactuamos. Por eso yo considero que todos los que estamos metidos en este mundo tenemos que unirnos, que hacer fuerza, decir, estamos aquí porque creemos en el juego como elemento de unión, creemos en que somos todos iguales y que nos podemos entender, aunque no sepamos idiomas, nos podemos entender jugando. En cualquier actividad de estas que te he comentado antes, que hacíamos con niños, con inmigrantes, es muy curioso ver cómo chicos que no hablaban el mismo idioma, porque acababan de llegar o porque no habían practicado todavía, como con una peonza o como con un pañuelo o como con cualquier juguete, a los 20 segundos estaban entendiendo perfectamente. Chicos jóvenes, vamos, niños, infantes. Y es que el juego une, el juego es un elemento de cohesión, es un elemento de unión. Lo hemos visto hasta en los conflictos bélicos. Hemos visto en conflictos bélicos, y de hecho se hicieron películas, ¿no? Cómo combatientes por el día en una trinchera, luego al día siguiente jugaban un partido de fútbol y al día siguiente se estaban pegando tiros otra vez. El juego une a la gente y hay que potenciarlo. Coincido plenamente y eso me pareció maravilloso, esa ficha que mostraste y lo otro que me encantó, lo que explicaste de los valores humanos, de enseñarle a los niños a no mentir, que el juego, esto de que siempre se quiere ganar y que lo importante, como dijo hace unos años Marcos y Carlos Terena cuando se hizo el primer mundial de Juegos Indígenas, dijeron lo importante es compartir y competir más que querer ganar a toda costa. Entonces, transmitir valores humanos a través del juego es importantísimo. Sí. Y esto que tú dices de que estamos tan cercanos y tan lejanos, tengo una anécdota de un integrante el museo tiene, hay profesores que trabajamos juntos en distintas partes de Argentina. Uno de los profesores que vive en un pueblo pequeño en San Luis, donde trabajó Sarmiento, en San Francisco del Monte de Oro, profesor de educación física secundario, cuando viene el problema de la pandemia, dice, ¿cómo enseño educación física? Que los alumnos, por lo general en celulares, entonces se acordó la propuesta que hacíamos nosotros en el museo, que era que tenían que hacer que los chicos se juntaran con los abuelos, que preguntaran los juegos que se practicaban. Entonces, contrario a la decisión de la institución, le hizo toda una serie de preguntas a los estudiantes y los padres terminaron llamando a la institución agradeciendo que los chicos de 13 años, 14 años hasta 16, se habían acercado a los abuelos como nunca antes lo habían hecho y practicado distintos juegos y los chicos de esos juegos no los conocían. Entonces esto que tú dices es valiosísimo lo que tú dices y lo que ustedes transmiten. Para mí es muy valioso. Sí, nosotros cuando empezó la pandemia y nos tuvimos que encerrar en casa, hicimos el programa que teníamos de Jugando en Familia, como os he comentado, lo pusimos online, ¿no? A través de Internet. Y hemos tenido casi 500 correos de consultas pertenecientes a 84 o 85 grupos familiares diferentes.
nos hacían consultas, oiga, estoy jugando con mi hijo al backgammon y tenemos esta duda. Entonces, hemos estado resolviéndolo y bueno, aquí ha sido un éxito también porque muchos padres han descubierto que se puede jugar con los hijos. Y lo que es importante, muchos hijos han descubierto que sus padres también juegan, o sus abuelos, que muchas veces nos ven a la gente mayor como que somos personas aburridas y que no tenemos vida social o que no tenemos vida lúdica, ¿no? Y cuando les enseñas juegos, los chicos se dan cuenta de que hay algo ahí que tienen que rascar. Y sobre todo, lo importante del juego tradicional es la importante herramienta de acercamiento intergeneracional, porque muchas veces los niños no hablan con los abuelos. ¿Por qué? Porque viven en mundos diferentes. O sea, el abuelo no domina TikTok, no domina las redes sociales. El niño está con el celular, está con la tablet, pero cuando sacan una baraja, sacan un tablero de juego, sacan un tablero, el niño encantadísimo, el niño encantado. ¿Por qué? Porque les tenemos que demostrar que también jugamos. Yo siempre digo que una persona mayor que no juega es una persona que murió joven. Sí, y sabes, mi hermano mayor vive en un pueblo que tiene 1.200 habitantes y entonces estaba feliz porque en la pandemia les dejaban jugar a las bochas, porque la bocha es al aire libre, no Claro, tenían entonces tenían distancia social, entonces ellos todos los domingos hacían su torneo de bochas. qué bien. Entonces eso, y los niños pequeños, entonces a veces cuando los padres los sacaban iban a ver y decían, ¿qué es eso? O sea, Pero luego lo descubren y les encanta. sí, nosotros hemos conseguido ahora un juego de bochas para los niños y hemos visto que los niños les gusta, se los enseñas y a los niños les fascina, sí, sí. Mira, nosotros cuando hacemos cosas con chicos, van con sus madres, con sus padres, y todos los padres y madres nos dicen lo mismo. Es que mi niño no juega. Nosotros nos callamos porque no estamos para discutir, pero a los 10 minutos que al niño le has dado una ficha, una pelota, un bolo, el niño se integra en el juego y disfruta. Y es cuando les decimos a las madres, ¿ha visto cómo su niño sí que juega? ¿A qué le ha enseñado usted a jugar a su hijo? No, yo es que no tengo tiempo. Ah, amigo, eso es lo que les falta, tiempo. Tiempo. Cuando nos dicen, es que mi niño está todo el día con la tablet. Y yo les pregunto, digo, pero ¿dónde ha comprado tu niño la tablet? ¿O se la has comprado tú? Se la ha comprado la madre. ¿Para qué? Para que le dejen paz. Y luego se quejan de que no juegan. Eso muchas veces es así y hay que decirlo, o sea, pero hay que decirlo sin ningún rubor, porque al fin y al cabo si lo decimos lo que estamos haciendo es un favor, no estamos recriminando a nadie, estamos aportando soluciones. Hay que dedicar más tiempo a los niños. A muchas, a muchas madres que tienen hijos y no juegan con ellos, les lo digo muchas veces así, en plan cariñoso, digo, pero con lo que cuesta tener un hijo y no disfrutáis de él, no jugáis con él, con lo que os ha costado tenerlo. Y dicen, pues es verdad, no Eh, disfrutamos de nuestros hijos. Sabes, yo tengo una anécdota. Di clase de educación física durante 31 años. Y bueno, imagínate que un día siempre me dediqué al preescolar y a la primaria porque me encantan los niños y me encanta el juego. Entonces un día, hace varios años, viene una niña de 5 años arrastrando a su madre, una jovencita, creo que tendría 22, 23 años. La madre dice, bueno, buenos días, vengo a conocerla porque mi hija me tiene cansada. Yo le digo, bueno, yo me asusté, dije, bueno, ¿qué habré hecho? Entonces la niña le dice, ¿ves? Ella es una vieja y juega conmigo y vos sos joven y no jugás conmigo. Entonces yo me ruboricé y la madre me dijo, realmente, entonces esa anécdota para mí me quedó para siempre, porque la niña reclamaba en la casa que los padres no jugaban con ella y yo jugaba si los veía en el patio de preescolar y si en la clase de educación física y todo eso, pero fíjate la infancia, ¿no? Una niña, ese planteo, ¿no?
Bueno, sé que allí ya son las 12 de la noche y te hemos retenido, La una. la una, te hemos retenido más. No, no, no. Buah, de mil amores, de mil amores. Realmente, Bueno, pues eh, si, si si alguien hay tiene algo más. más, ¿Cuál? si alguien pregunta algo más, estoy mirando, pero solo hay felicitaciones. Qué bien. Bueno, yo lo que quería decir, porque me has comentado que hay más compañeros de museos, ¿no? Sí, Yo no sé si está Ricardo por ahí, Ricardo Pérez o alguno. Lo que te comentaba, creo que deberíamos plantearnos, pues a lo mejor tener algún encuentro más, así virtual, colaborar. Podemos colaborar de muchas maneras. Podemos colaborar eh, intercambiando material, puede ser digital, puede ser experiencias, puede ser publicaciones, pero yo creo que es muy importante estar en contacto para que seamos conscientes de que no estamos solos y que todos nos podemos ayudar en un momento dado. Yo creo que si algo caracteriza a las personas que amamos de verdad los juegos tradicionales es nuestra solidaridad y creo que nos podemos ayudar entre todos y de paso ayudar a la sociedad en la que estamos. Desde aquí hay, hay personas de otros museos que me parece que no son museos del juego, que es buena tu propuesta, porque creo que podemos contribuir también en todo esto de los juegos tradicionales, así como con la filatelia, al uso del juego tradicional para aprender sobre otros temas en los museos, porque el juego es una excelente herramienta para los museos, para modificar la forma del trabajo del museo, ¿no? sí, sí. Es que el juego tradicional tiene muchísimas aplicaciones. Como os comentaba, nosotros hace 9 años empezamos a introducir el juego tradicional como un elemento de promoción turística, ¿no? Nos llamaban locos al principio, ¿no? De hecho, nosotros hemos llegado a montar nuestro stand en la Feria Internacional de Turismo y resulta que era el stand más visitado, ¿no? Era el stand más visitado, pues ¿por qué? Porque el juego tradicional despierta simpatía. El juego tradicional tiene que estar presente en todas las celebraciones, que es cuando estaba de manera natural el juego tradicional. Antes de que se deportivizara, se jugaba en fiestas, se jugaba en romerías, se jugaba cuando nos juntábamos en la iglesia, se jugaba en las bodas, en los bautizos. Y todo eso lo tenemos que recuperar. Hay museos de, no sé, de cualquier tipo, me da igual, de pintura. Pues sin un museo de pintura nosotros podemos ser un complemento ideal. Cuántas obras de arte hacen referencia al juego tradicional? Yo he dado muchas charlas del juego tradicional en las artes plásticas. Hay muchísimas obras de arte, pintores como Goya, pintores, en fin. Hay el caso de Martín Fierro. Martín Fierro hace un elogio encendido del juego de la taba. Sí, tú sabes que ahora fue declarado Patrimonio de la Humanidad con las variantes en el pueblo mongol, ¿Cuál? El... Sagay y la Taba, Ah, sí, 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 lo que os decía, si es que la taba se juega en todo el mundo. claro. Pero me refiero que cualquier cosa que miremos, el arte, es que el arte ha hecho muchísima referencia al juego tradicional. Hace poco Sí, hemos visto esa imagen en una iglesia románica, de una mujer jugando al palín. sí, ustedes tienen mucha pintura. Yo he estado viendo de ustedes mucha pintura que hace referencia a muchos juegos tradicionales, mucho más que nosotros, que ese también es un tema interesante de mostrar, porque hace unos meses conseguí varias pinturas, pero sobre todo de Europa, de este juego. Nosotros le llamamos a hacer globitos con pompas de jabón. Ah, Cantidad de sí, 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 pintura, sí, sí, cantidad sí. de pintura. Es cierto, la historia, o sea, esto que tú has mostrado, las estampillas, el juego tradicional a través de la estampilla, también puede enseñar la historia, porque tú puedes hablar de un país a través del juego. Tú has hablado de distintos juegos
y esos juegos tradicionales pueden llevar a conocer la historia de un país. Claro, mira, te voy a poner un rápido, lo que te comentaba. Esto es una conferencia, por ejemplo, que impartimos mi compañero Gregorio y yo, el director del museo, en una sociedad aquí, la tertulia. El juego tradicional en la literatura y en las artes plásticas. O sea, el Quijote, Malthus, la Biblia. O sea, es que el juego tradicional, aquí están jugando a las tabas la ropa de Cristo, los soldados romanos, ¿lo ves? En la Ilíada, esto en la literatura, voy a pasar a la... Bueno, y esto, por ejemplo, en el libro de los juegos del siglo XIII de Alfonso X el Sabio. Sí. Pero verás, a ver si llegamos a, a la... Bueno, mira, 500 años antes de Cristo, lo que te comentaba antes, los griegos ya jugaban al palín. Claro, Y bueno, fíjate la cantidad de referencias artísticas que hay del juego tradicional. Jugando a la taba, sí. en Pompeya, hace casi 2000 años. Eh, escultores rusos, arte urbano, en el arte religioso, lucha, chueca. Mira, esto es en la Catedral de Barcelona. Tiro de cuerda. O sea, es que cualquier cosa que queramos tocar, Caravaggio, Cézanne, pintores consagrados que han dedicado obras al juego de cartas, el juego del aro, en fin, todo esto ya es pintura del siglo XIX, española, Goya jugando a la pelota, en fin, no os quiero aburrir, pero como puedes ver, el juego tradicional lo podemos encajar en cualquier museo, en cualquier museo. Tú imagínate una exposición que te hagan de pintores y que te pongan cuadros de juegos tradicionales. Pues tú llevas unas muestras de juegos tradicionales y estás aportando algo, estás enriqueciendo esa exposición de pintura. Cuando tú Claro. estás... El año pasado hicimos con la Asociación de Filatelia de acá en Neuquén una pequeña muestra y llevamos los juguetes, llevamos las estampillas, llevaron los filatelistas que acá hay presentes, y llevamos los juegos. Entonces los niños veían las, eh, las estampillas y veían los juegos y nos autorizaron en esa sala a marcar las rayuelas. Entonces los niños no conocían, es lo que tú dices, muchos niños preguntaban y aprendieron a jugar. Es más, regalamos bolitas porque había niños que no conocían cómo se jugaba la bolita, o sea, las canicas. Sí, 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 sí. Y me intrigó ese detalle que dijiste de que ustedes las hacían de barro. Sí, sí, sí. Eso es muy Nosotros, interesante. claro, es que, bueno, la infancia de mi generación aquí en España fue dura. Salimos de una guerra civil y no había dinero. Y bueno, y si vivías en un medio rural, tampoco tenías sitios, tiendas donde poder comprar juguetes. Entonces, yo soy de una generación de que los juguetes nos los hacíamos todos nosotros, ¿eh? Los trompos, las pistolas, los arcos, las flechas, todo, los carricoches, todo nos lo hacíamos nosotros, con Eso cañas de bambú, con barro. me maravilla porque sabes que hace una semana un arqueólogo peruano que vive en Canadá me mandó una foto de una excavación y encontraron lo que él piensa que son cánicas en una excavación inca. Entonces, fíjate, que a tantas sociedades y los niños de todas las sociedades del mundo confeccionaban el mismo objeto con barro. El mismo objeto con barro, igual que los celtas lo tenían aquí, igual que las civilizaciones sumerias y acadias y las civilizaciones asiáticas. Eh, para mí Asia es la cuna de todo. Eh, y me maravilla ver
lo que decías tú antes, ¿no? Todos los niños en todas las civilizaciones juegan igual. Cuando mucha gente me dice a mí, porque hay gente que muy interesada, ¿no?, en conocer dónde se origina un juego, y cuando les dices que en todas las partes del mundo se juegan igual, dicen que es imposible, que en algún sitio tiene que haber empezado. Yo les digo que no. Yo, de hecho, en uno de mis libros, al juego lo defino como el séptimo sentido, ¿no? Está la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, el sentido común y el sentido del juego, porque es una cosa innata a cualquier animal. Y cuando se quedan así escépticos y no lo ven muy claro, yo les digo, oye, ¿quién ha enseñado a jugar a los gatos con un ovillo de lana? Porque nadie les ha enseñado, ¿verdad? Y sin embargo, todos los gatos juegan igual, con una pelota. Yo creo que el juego es una cosa que lo tenemos ahí de cuando éramos todavía unos animales, o a lo mejor ahora somos más animales que antes, pero creo que es un componente, es una herramienta de aprendizaje el juego. Y todos jugamos de la misma manera, seamos africanos, asiáticos, norteamericanos o oceánicos. El instinto del juego es el mismo. Sí, en eso yo coincido y durante años buscaba el origen del palín, por ejemplo, de la chueca. Y un día me encontré con esta teoría del mono número 100, que no sé si existe, pero está narrada, que es un científico que en unas islas de Japón había una variedad de mono que le ponían para comer, querían que comieran unas papas dulces de la isla, pero claro, las sacaban y las tiraban ahí y los monos no querían dicen que no querían las papas con tierra. Entonces un día parece ser que una hembra pequeña se acercó al agua y la lavó y la comió y le hizo que lo hiciera la madre. Y bueno, y dicen que después, sin contacto con otras islas, otros animales empezaron a hacer lo mismo. Entonces, tal vez es como tú lo dices, el ser humano viene con una genética lúdica, entonces ve un objeto y crea un juego y después, porque si no, ¿cómo explicamos los diferentes nombres que tiene, por ejemplo, ese juego de la chueca, del palín? Que tú dices que está la pelota purépechera, no sé cuántas variedades tiene México, los incas lo jugaron, los de Estados Unidos, todo el mundo jugó ese juego. Claro, el lacrosse. Claro, o sea, toda esa variedad, o sea, por eso, y ojalá logremos que con la filatelia y con distintas ayudas los juegos tradicionales se conozcan más y hagamos así como una red en este siglo XXI tan tecnológico, que hagamos una red que recupere los juegos tradicionales y ocupemos las calles, como tú dices, volvamos a usar las calles de las ciudades, de los pueblos. Estupendo. Yo te diría muchas gracias, te dejaríamos descansar. Aquí tienes felicitaciones y saludos. Y bueno, suerte en las actividades, que mañana tienes que dar una charla, así te estaremos viendo y oyendo y seguiremos en contacto. Y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido por Facebook Live. Muchas gracias y muchas gracias a los que nos siguieron por aquí. Buenas tardecitas, buenas noches a todos y gracias. Y al pasar por la cadena, lo primero que se ve. Y al pasar por la cadena, lo primero que se ve.